Es, nada. Empieza. Ok, buenos días, profesor. Bueno, cumpliendo con el tema de la grabación del video respecto al tema de exposición de la clase anterior, nuestro tema a exponer es el aborto y el secreto profesional. Nuestro planteamiento del problema nace porque vemos que existe pues una violación respecto a un derecho fundamental, que nace a partir de que cuando una persona se autoinduce o sufre algún aborto accidental, existe la posibilidad de que cuando uno va a un establecimiento de la salud, los profesionales de la salud tengan que denunciar este hecho respecto a que existe legislación nacional que regule esta situación. Frente a ello, lo que estamos teniendo es una violación respecto al secreto profesional y también a la confidencialidad de la información que es brindada por parte del paciente. Es así que aquí encontramos una discrepancia entre las normas, porque también existen excepciones y también existen normas que protegen el secreto profesional. Hay un caso en la sentencia, que es la sentencia de Manuel versus El Salvador, que también vamos a tocar respecto a este tema. Y nosotros, en nuestro alcance de la exposición, va a tener como estructura, primero la explicación de aspectos generales de lo que es el secreto profesional, la relación que existe y la importancia entre los profesionales de la salud y los pacientes, así como también los pronunciamientos de organismos internacionales, de cómo es que ellos han podido determinar el tratamiento de estos aspectos, y al final hacer un comparativo entre nuestra regulación nacional y lo que también menciona El Salvador, ya que es muy similar, muy parecida, y hemos tomado bien poder explicarla. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero para que pueda iniciar con la exposición respecto a los puntos que ya mencioné. Ah, bien, entonces empezando básicamente con lo que es el secreto profesional, podemos decir que el concepto de secreto profesional tiene una larga historia que básicamente se va a remontar a civilizaciones antiguas, ¿no? Que a lo largo de los siglos existen diferentes sociedades que básicamente han reconocido la importancia de mantener lo que es la confidencialidad en determinadas profesiones, ¿no? Y esto pues han establecido aquellas normas, aquellas prácticas para más que nada proteger lo que es la privacidad y la confianza entre las profesiones, perdón, entre los profesionales y sus clientes o quizás también sus pacientes, ¿no? Ahora, una de las primeras referencias históricas al secreto profesional se podría decir que se encuentra básicamente en el juramento hipocrático, que es un antiguo texto médico griego, ¿no? Que ha sido atribuido, tal cual lo dice su nombre, quizás a Hipócrates dentro del siglo V, y pues básicamente este juramento mencionaba, pues, o se hace referencia a que los médicos se comprometían a respetar la privacidad de sus pacientes y mantener el secreto la información que sus pacientes le brindaban, ¿no? Con la finalidad de que ellos pudieran obtener o perdón, que ellos lo tenían mediante una atención médica. Ahora bien, dentro del ámbito legal, pues el secreto profesional comenzó a consolidarse durante la Edad Media en Europa, ¿no? Y luego los abogados, más allá de los clérigos, pues fueron más que nada los primeros en tener esta obligación de mantener esta confidencialidad y la información pues que se les confiaba por parte de sus clientes o por parte de sus feligreses. Pues durante este periodo el secreto profesional se basaba principalmente en principios éticos y religiosos, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el secreto profesional? Podemos definir que el secreto profesional va a ser un principio ético-legal, ¿no? Que se va a aplicar en diversas profesiones y que va a garantizar más que nada la confidencialidad obtenida, ¿no? Por parte de los clientes o pacientes que se los van a dar a aquellos profesionales, ¿no? Ah, podemos referir también que el secreto profesional se refiere a una obligación legal y ética que básicamente eh, es que básicamente pues los clientes, o perdón, los profesionales reciben en el ejercicio de su labor, ¿no? Esto implica básicamente que los profesionales no pueden revelar información confidencial importante sin el consentimiento del cliente o de su paciente sin una justificación válida, ¿no? También tenemos que el secreto profesional se va a aplicar en una amplia gama de profesiones, tanto así en la medicina, quizás en el derecho, en la psicología, en la administración, entre otras, ¿no? Y
Y el secreto profesional, pues, es esencial, más que nada para fomentar lo que es la confianza entre el profesional y su cliente, ¿no? Y pues sin esta garantía, la confidencialidad, pues los clientes, creo yo, estarían menos dispuestos a compartir este tipo de información que es relevante, ¿no? Lo que podría afectar, pues, negativamente, ¿no? A la calidad del servicio que los profesionales puedan prestar. Además, el secreto profesional también busca proteger los derechos y la privacidad de todas aquellas personas que van en busca de ellos, ¿no? También podemos mencionar que dentro del secreto profesional pues se encuentra resguardado por diferentes instrumentos legales. En este caso pues lo menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? También lo menciona lo que es la Convención Internacional sobre los Derechos, perdón, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? También lo menciona la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otras. Entonces, en conclusión, ya para dar paso a mi siguiente compañero, el profesional, o perdón, el secreto profesional es una obligación ética legal que va a garantizar lo que es la confidencialidad, ¿no? Y esta confidencialidad, pues, que es básicamente la información que se le confía por parte de los clientes a diferentes profesionales, ¿no? Y su importancia, pues, va a radicar en lo que es la confianza y la privacidad que se brinda a las personas, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora me toca hablar sobre la relación entre el médico-paciente. Antes de ello, es necesario mencionar que la relación entre el médico-paciente es uno de los pilares de la ciencia, en la cual es necesario su aplicación. En este sentido, podemos decir que la medicina ha ido evolucionando en el transcurso de la época, con la finalidad que pueda adaptarse a nuevas realidades de la coyuntura social. Asimismo, por otro punto, podemos decir que la relación entre el médico-paciente se clasifica en tres puntos para así poder determinar o poder mencionar los requisitos que todo médico debe tener para poder dialogar y poder obtener algún dato importante para realizar el diagnóstico y la recuperación del paciente. Es por ello que los cuatro puntos, los tres puntos primordiales, es como primer punto tenemos a la finalidad propia de la relación, como segundo punto tenemos al modo de convivencia y como último punto y tercer punto tenemos a la comunicación que debe tener el médico y el paciente. Como primer punto tenemos que aquí el médico tiene la libertad personal para poder dialogar o comunicarse con el paciente. Es decir, en este punto no se le exige una característica primordial al médico para poder así llegar a alguna confianza y poder obtener algún dato o alguna información que se relacione al paciente. Como segundo punto, aquí podemos mencionar que sí se le obliga o se le pide el requisito de la empatía al médico para así poder transmitir una confianza al paciente de poder contarnos dicha información y poder así obtener alguna diagnosticación de su enfermedad y poder realizar lo que vendría a ser la recuperación de sí misma. Como tercer punto y último punto, tenemos a la comunicación que debe tener el médico y el paciente. Es decir, aquí el médico debe realizar mecanismos o utilizar herramientas técnicas para así poder profundizar en un diálogo interno respecto a dicha información. En este caso, podría ser lo que vendría a ser el aborto, que en la cual es permitido el aborto terapéutico para poder así llegar a un diagnóstico. Como punto aparte, sabemos que
que todo abogado tiene su código de ética, pero también el médico tiene su código de ética odontológico, en la cual nos menciona en el capítulo 6 que todo médico tiene la obligación de poder guardar el secreto profesional con la finalidad que sea protegido la integridad de la persona. Es decir, en este punto podemos recalcar que todo, todo médico que haya obtenido dicha información en el transcurso del desarrollo de su profesión tiene la obligación de guardar el secreto profesional. Sin embargo, en temas de aborto, nos menciona que si todo médico tiene una información que que el paciente haya causado, ya sea este aborto, tiene la necesidad de poder informar a las autoridades respecto a ello. Ahora le cedo el paso a mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el pronunciamiento de organismos internacionales sobre la confidencialidad y el aborto. En el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, el tratado internacional que se pronuncia directamente sobre el aborto es el protocolo de la Carta Africana sobre los derechos de las mujeres de los pueblos en África, ¿no? En el cual lo que establece es que los estados parte deben tomar todas las medidas para poder proteger los derechos reproductivos de las mujeres a través de la autorización del aborto médico en caso de violación, incesto, asaltos sexuales, etc., donde el embarazo ponga en peligro la salud tanto física como mental de la madre o el feto. Perú no pertenece al sistema africano, pero sí forma parte del sistema universal, Organización de Naciones Unidas, y el sistema internacional, que es la Organización de Estados Americanos, donde se han suscrito diversos tratados de derechos humanos, en general que están vinculados a los derechos de las mujeres. También cabe traer a colación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue aprobada por el Estado peruano mediante el decreto 22231. El análisis en sí de esta norma con relación al aborto es muy importante, ya que este es un tratado que, al igual que la Constitución, otorga derechos a la vida del concebido. Bueno, yo les voy a hablar tres casos donde el aborto ha sido tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero voy a hablar sobre el caso White and Potter versus Estados Unidos. Este caso es más conocido como Baby Boy, ¿no? Trata sobre la petición realizada de un ciudadano estadounidense en contra de la absolución de un médico, el doctor Edelin, el cual había practicado un aborto, ¿no? Esta petición se fundamenta en la violación de derecho a la vida, reconocido por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Ya? Ahora, Estados Unidos está regido por el Common Law. Bajo ese criterio es que la ley resuelve el conflicto entre los honorarios públicos y el deber de confidencialidad a reconocer ciertos tipos de comunicación entre los clientes y sus abogados, así como la inmunidad para partes del trabajo que efectúa el abogado. Estas inmunidades lo que permite es que el abogado cumpla con sus obligaciones, tanto éticas y profesionales, de mantener la confidencialidad, e incluso le permite impedir que tanto las autoridades judiciales como administrativas de investigación accedan a la información que el abogado pueda tener producto de su trabajo, ¿no? Ahora voy a tocarles el tema de Paulina versus México. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el aborto por violación. Paulina era una adolescente de 13 años a la que el Estado no le prestó el servicio de aborto legal,
¿no? Pese a que el aborto por violación estaba despenalizado en el estado de Baja California de México, y ella cumplía con todos los requisitos para que la interrupción del embarazo prosperara. Ella había sido violada por un desconocido e incluso había obtenido la aprobación para poder abortar de la fiscalía. En este caso, lo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que aprobó un acuerdo de solución amistosa entre la peticionaria y el Estado de México, en el que se comprendía el reconocimiento público de responsabilidad de parte tanto del gobierno de Baja California y un importante conjunto de medidas de reparación para la víctima y su hijo, ¿no? Incluyendo gastos judiciales, médicos, apoyo financiero para la manutención, vivienda, educación, atención psicológica, desarrollo profesional, etcétera. Ahora, para finalizar, pero no menos importante, les voy a hablar sobre el caso Manuela versus El Salvador. Este caso ha dado un giro mundial, ¿no? Y es representativo para todas las mujeres de El Salvador, cuyos hechos se desprenden de la trágica historia que tuvo que vivir una mujer salvadoreña hacia el febrero del 2018, ya que Manuela sintió un fuerte dolor pélvico y abdominal, motivo por el cual se había dirigido rápidamente a una letrina que quedaba a unos metros de su casa. Su casa pues quedaba ubicada en una zona rural de El Salvador. Mientras que ella creía sufrir de indigestión estomacal, perdón, es que tuvo una emergencia obstétrica, expulsando un feto y posteriormente, debido a eso, se desmayó, ¿no? Su madre, preocupada, consiguió que con ayuda de sus vecinos, llevarlo al hospital, donde ingresó con una fuerte hemorragia y síntomas de preeclampsia. Manuela era una chica analfabeta de escasos recursos. Ella estaba en el tercer trimestre de su embarazo. Fue entonces cuando empezó toda esta pesadilla, ¿no? El personal médico, en vez de atenderla, la acusó de haberse provocado, pues, un aborto, ¿no? Pero dijeron que ella se había provocado este aborto debido a una infidelidad, ¿no? Eh, bueno, eh, que lo que hicieron fue llamar a la policía sin siquiera darle la oportunidad de defenderse con un abogado. En ese entonces ella tenía 31 años y tenía 2 hijos pequeños, pero por los acontecimientos dados fue trasladada a la cárcel y más tarde fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. 2 años después, ella murió de cáncer linfático, esposada en una cama de hospital. Ahora, este litigio tuvo inicio en el 2012 con la investigación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de 7 años, concluyó con que el Estado había violado los derechos de libertad personal por la detención arbitraria e ilegal que había hecho hacia Manuela, ya que de acuerdo con el informe que se brindó, ella no había recibido un diagnóstico médico integral cuando fue puesta a disposición de la policía, siendo privada de su libertad, ¿no? Por lo cual tampoco recibió un tratamiento médico oportuno. Pero como abogados sabemos que todo tiene dos partes, ¿no? Tiene dos versiones o dos formas de relatar los hechos, ¿no? Por ello es que cabe mencionar, ¿no? Que la defensa salvadoreña señaló haber respetado los derechos de Manuela, que supuestamente sí había recibido asistencia judicial en el plazo que la ley indicaba. En cuanto a la atención médica, argumentaron también que la mujer había recibido tratamientos médicos en los distintos niveles del sistema público de ese país, ¿no? Con eso culmino, ahora le doy pase a mi compañero Alex. Bueno, para continuar con la exposición, para tomar el caso de Manuel versus El Salvador, que es prácticamente el eje por el cual nosotros nos hemos movido a hacer esta investigación, vamos a hacer un pequeño símil, ¿no? Porque cuando hablamos del aborto estamos hablando de un tema complejo, la despenalización y la persecución respecto a ello, y más cuando está vinculado al secreto profesional, porque cuando hablamos del aborto estamos hablando de salud. Si hablamos de salud, hablamos de los profesionales de la salud. ¿Cuál es el tratamiento que nuestra legislación nacional le brinda a esto?
El Tribunal Constitucional, en su sentencia número 134 del 2003, hace mención ya a la protección que tienen los profesionales o profesionales que tengan relación con el secreto profesional. Véase los periodistas, los abogados, y entre ellos los médicos y en general todo profesional de la salud, puesto que la información que viene a sus manos es una información privilegiada, es una información que el paciente es quien brinda y quien debe ser celosamente guardado. En ese sentido, hace mención de que ninguna autoridad pública o ningún poder público también pueda solicitar esta información teniendo la capacidad aquellos que gozan de este derecho, del derecho al secreto profesional, a oponerse a esa solicitud. Esta sentencia pues tiene base en lo que la Constitución menciona. La Constitución, en su artículo 2, numeral 18, habla expresamente del derecho al secreto profesional. En ese sentido también, ¿qué dice la ley penal? La ley penal, en su artículo 168, hace mención a la sanción respecto a aquellos que violen el secreto profesional. ¿Qué quiere decir? Que de una u otra manera está dando la protección porque está sancionando a aquellos que incumplen un derecho tan importante, porque este derecho es no solamente del médico, sino que también a la vez es un resguardo también de la información que brinda el paciente. Y mis compañeros ya han hecho un concepto más profundo sobre esto. Ahora, el Código Procesal Penal, en su artículo 165, también menciona y habla de la obligación de dar testimonio, y que justamente aquellos que se encuentran ligados a las profesiones que tengan como derecho el secreto profesional no están obligados a brindar testimonio. En ese sentido, el artículo también 327 del mismo código hace mención de que los médicos y todos los profesionales que tengan la protección del secreto profesional no están obligados a denunciar. ¿Qué quiere decir? Que cuando vean un delito cometido dentro de la esfera de su control, dentro del ejercicio de su profesión, no están obligados a denunciar. Respecto al el Código de Procedimientos Penales, en su artículo 141 también hace mención a ello y habla de que los médicos en específico no están obligados a dar declaraciones. Ahora, ¿qué es lo que dice la Ley General de Salud? La Ley General de Salud en el artículo 15 hace mención ya no a la protección respecto a los profesionales, sino a la protección respecto a los usuarios, haciendo mención que los usuarios que se encuentren utilizando los servicios de salud tengan que la información que ellos brinden tenga que ser celosamente guardada y esta no tenga que ser difundida porque de lo contrario generaría un perjuicio y menos si no está su consentimiento de por medio. Ahora, en ese sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 7811 del 2005 hace mención justamente a lo que dice la Ley General de Salud en su artículo 15 y hace mención de que reconoce el derecho de los usuarios a que la información que brinden tanto y que los profesionales que la adquieran, tanto de manera directa como indirecta, tenga que ser celosamente guardada. ¿Qué quiere decir? No difundida. Cuando yo hablo de indirecta o indirecta, me refiero a que cuando uno obtiene la información de manera directa, es que directamente el paciente o aquel que está pasando por un procedimiento médico tenga que comunique esta información al médico que lo trata. Y de manera indirecta es que todo profesional de la salud que de una u otra manera tiene la información o tiene acceso a esta información, ya tiene que guardar la información, no la puede difundir. Si bien es cierto, no se la ha brindado directamente el médico a través de lo que es su ficha clínica, uno puede tener el historial de salud. Esa información no puede ser difundida. Ahora, existen excepciones, claro, porque el caso de Manuel es un caso sumamente importante, pues que hace mención a la persecución respecto a un delito. Los delitos se persiguen, los delitos se tienen que sancionar, pero tienen que sancionarse también respecto a un marco normativo y también frente al debido proceso. Manuela tuvo un procedimiento indebido y se violaron muchos derechos y se habló del tema de la confidencialidad. Manuela, en el caso de Manuela versus El Salvador, en la sentencia hace mención a un punto muy importante. Habla de el secreto a la confidencialidad de la información de su vida privada. Y esta información que Manuela brinda, si bien es cierto, es información relevante para el aspecto, para la parte punitiva del Estado, o sea, la persecución del delito, colinda también con un derecho. Entonces aquí vemos dos derechos que se empiezan a colindar y a pelear entre sí. Ahora, las excepciones que había mencionado. El artículo 407 del Código Penal habla de la sanción a aquellas personas que obligando a denunciar
no lo hacen. O sea, una persona que tiene conocimiento de un aspecto de alguna comisión de un delito tiene que denunciar, de lo contrario será sancionado. El artículo 326 del Código Procesal Penal hace mención ya más específica y entra ahí a mencionar que aquellos que se encuentran regidos por la Ley General de Salud, véase, los profesionales de la salud, tienen que denunciar los hechos comprendidos y relacionados al ejercicio de su profesión. Ahora, la Ley General de Salud en su artículo 30 ya es más específico, y aquí vamos a entrar el tema que tenemos a discusión, que es que cuando tengan conocimiento respecto a la comisión de un posible aborto criminal, esta información sea comunicada a las autoridades competentes, como mi compañera anteriormente ya había mencionado. ¿Qué quiere decir? Que sea denunciado. Y si se denuncia, se viola el secreto profesional, se viola lo que es el secreto de la confidencialidad. El tema es importante y lo hemos tocado porque existe pues una incompatibilidad, por así decirlo, o más que incompatibilidad, un choque de legislación. Uno podría decir que la Constitución Política del Perú es la Carta Suprema y por tanto debería regir y debería de tener mayor importancia respecto a las normas, porque cuando yo hablo de excepciones, todas las excepciones están regidas por leyes legales e infralegales. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución estaría por encima. Pero si nosotros preponderamos la Constitución bajo los aspectos que ya he mencionado, que no se tenga que comunicar respecto al conocimiento de la comisión de un delito, porque el aborto en nuestro país está penado, y más el tema respecto al aborto autogenerado, lo que va a pasar es que si nosotros preponderamos la confidencialidad, lo que va a pasar es que se va a despenalizar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando hablamos del caso Manuel versus El Salvador, se habla de un punto específico, ¿no? Dice que la sentencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es de una u otra manera como mencionar, oye, debes tratar de flexibilizar la persecución de este delito. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se encuentre bajo la autogeneración de un aborto o un aborto accidental, al tener conocimiento de que existe una persecución respecto a lo que ella ha cometido, lo que va a generar es que no vaya a los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque va a generar que automáticamente el médico, bajo la obligación de lo que dice la ley, tenga que comunicar a las autoridades competentes y esto va a generar una persecución, incluso tal vez indebida. Entonces, claro, despenalizar el aborto es un tema más complejo, es un tema ético, es un tema moral, no es una cuestión de preponderar leyes por encima, porque se trata después de despenalizar un aspecto que la sociedad no tiene bien claro. Son temas que siempre van a estar en discusión, no son temas que pues uno simplemente escuche, mira, se legalizó y bueno, pues a continuar. Mayormente esto genera movilizaciones sociales y esta es la mayor dificultad que tiene pues este derecho. Como recomendación, nosotros hemos tenido bien tener eso en cuenta, ¿no? Que el artículo 30 el artículo 30 de la Ley General de Salud tiene que tener una reforma, y la sociedad, y tiene que haber un aspecto más, más consecuente respecto al Estado y el rol del Estado a comunicar sobre este hecho. Porque el aborto es un hecho que nunca es un hecho social, es un hecho que siempre se va a realizar y de una u otra manera perseguirlo va a generar la persecución del delito también. Lo que se tiene que hacer en todo caso es tratar de flexibilizar los aspectos procedimentales de cómo es que se tiene que tratar a una mujer que por accidente o de manera autoinducida se genera un aborto. No es sencillo, puesto que como ya había mencionado, son aspectos sociales que no simplemente se pueden cambiar con legislación, pero es un artículo que se tiene que mencionar porque de lo contrario lo que estaríamos teniendo es incompatibilidades en la legislación. ¿Qué se debe primar? ¿La denuncia o se debe primar el cumplimiento de la obligación de los médicos a no poder brindar esta información, ya puesto que es una información privilegiada y estarían violando también el derecho al secreto profesional, que en este caso tendrían los profesionales de la salud? Bueno, doctor, eso sería todo por nuestra parte en nuestro grupo. Muchas gracias.